¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show del Ex.tv. Y como ven, tengo un invitado y tengo el placer y el honor de volver a tener a Thomas Klaus desde los Países Bajos. Hola Thomas, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por haberme invitado, muy bien. Y bueno, pues saludos a toda la gente que vea el programa y todo eso. Muchas gracias, Tomás. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy de actualidad. Estamos platicando yo y Tomás porque, como les he dicho muchas veces, no preparamos, no sobrepreparamos estos temas, sino intentamos que sean pláticas orgánicas, pláticas así ligeras, sin tanta preparación. Y hoy vamos a tocar un tema, yo empezaría, digo, van a ser múltiples temas de geopolítica y de actualidad, pero empezaría con el tema de Donald Trump, un tema muy sensible en México, Tomás. Yo creo que mucho más que en Países Bajos por nuestra cercanía con Estados Unidos geográfica y nuestra cercanía o dependencia económica de Estados Unidos, así tal cual. Y está la gente ahorita muy nerviosa con todo lo que Donald Trump está haciendo a nivel mundial, con el tema de los aranceles, todo este tema. Pero yo quisiera tener tu opinión porque he escuchado tantas versiones de Donald Trump, pero tantas que no tienes idea. Y gente se ha acercado conmigo diciéndome, es que él trae una misión divina, inclusive a ese nivel. Él trae una misión por sí, a ese nivel, una misión por la humanidad. Y me cuesta. Le digo, o no estoy entendiendo, o sus acciones, sus intenciones reflejan algo tan diferente, algo tan dañino para el mundo, porque un americano se pudiera llegar a sentir arropado por Donald Trump, pero sus acciones son tan contracíclicas, tan en contra de la humanidad, en contra del planeta, que no lo explico. Por favor, si fueras tan amable, darme tu opinión de Donald Trump y qué opinas tú. No, Donald Trump, pues es alguien que ahí pues lo han metido para ser pues ¿cómo se llama? La oposición controlada, ¿no? Presentarse como la oposición al sistema, pero controlarlo, ¿no? Y él en Estados Unidos pues hace el mismo papel que yo que sé, Vox en España, Le Pen en Francia. Nigel Farage en el Reino Unido, gente así, ¿no? Meloni en Y Italia, Meloni, la claro, primera ministra en Italia. y bueno, pues ahora él ganó en el 2017, o bueno, 2016, lo nombraron presidente del 2017 porque, pues, Estados Unidos pues ya iba de capa caída, ¿no? De hecho, o sea, a la gente así multimillonaria que realmente controlan el mundo y tal, o sea, les da igual, o sea, quién gane, ¿no? O sea, hay gente detrás de estos supermillonarios que vemos, ¿no? Y bueno, dentro de las élites, pues puedes elegir entre el sector más liberal o el más conservador de las élites, ¿no? O sea, en estas pasadas elecciones, pues podías elegir entre un partido republicano financiado por Elon Musk, Peter Thiel, Miriam Adelson, Harold Trump, el propio Trump, etcétera, o un partido demócrata financiado por George Soros, Michael Bloomberg, etcétera, ¿no? Pero, o sea, al final lo que prima pues son los intereses de estos multimillonarios, ¿no? O sea,
Si hubiera ganado Kamala Harris, pues bueno, a lo mejor pues no hubieran cortado USAID y cosas así, y no hubieran ido tanto contra el tema gay y todo esto, habrían seguido con la agenda woke y de inclusión y todo eso, pero más o menos económicamente habría sido lo mismo. O sea, quizás no habría sido tan descarado, habría sido más sutil, pero habría sido lo mismo, habría seguido apoyando a Israel, habría seguido mandando armas a Ucrania, etcétera, ¿no? O sea, por lo menos Trump, o sea, por lo menos Trump es sincero con lo que hace, ¿no? O sea, el payaso este del Biden salía siempre por la tele, ¿no? Diciendo, no, es que hay que acabar la guerra en Gaza y no sé qué, y bla, 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 y pues deja de enviarles armas, ¿no? Ese sería el primer paso que Biden podría haber hecho, ¿no? En cambio, pues Trump simplemente está 100% detrás de Netanyahu, ¿no? O sea, son compañeros en armas donde va el uno, va el otro, ¿no? Y bueno, ahora el Netanyahu este se ha metido en Siria, que finalmente pues es un régimen que los propios israelíes y los propios americanos apoyaron, o sea, a los terroristas estos de Al Qaeda, porque los que mandan ahora en Siria fueron una escisión de Al Qaeda, incluso los curaban en hospitales israelíes y todo. Y ahora los atacan, pues bueno, yo creo que con el objetivo de llevarlos a unas negociaciones donde ellos definitivamente renuncien a los altos del Golán, y si pueden sacarles algo más, se lo van a sacar también, o sea, todo lo que es el plan del Gran Israel, ¿no? O sea, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Y bueno, eh, también hay otros factores, ¿no? Como la posición del propio Netanyahu y todo este rollo, ¿no? Pero, o sea, volviendo a Trump, ¿no? O sea, es los intereses de una clase de multimillonarios, ¿no? Que controlan la política en Estados Unidos, de ciertos think tanks en Estados Unidos. La Heritage Foundation es uno muy poderoso, ¿no? Que fueron los arquitectos detrás del mandato de Ronald Reagan, y luego eso continuó con Bush, el padre, incluso presidentes demócratas como Obama y Clinton eh, sacaron cosas de lo que decía el Heritage Foundation, y ellos fueron los que escribieron el programa ese América 2025 o algo así, de donde él ha sacado gran parte de sus ideas, y también ha sacado
algunos de los cargos que él ha nombrado han salido del Heritage Foundation, ¿no? Y bueno, de ahora él hace la la agenda de la gente que lo financió. Que bueno, no sé qué pensar sobre el tema este de Elon Musk y tal, porque supuestamente se han peleado y tal. Trump dijo que le iba a quitar los contratos federales y tal. Hace un día o dos el Pentágono le dio un contrato de 200 millones o algo así para creo que el Pentágono va a usar la inteligencia artificial de X.com, ¿no? Que ese nombre, o sea, cambiar de Twitter a X.com, o sea, parece la dirección de una página para adultos más que de una red social, ¿no? Pero bueno, él está obsesionado con la X por algún motivo, SpaceX. X.com, PayPal creo que al principio también se llamaba algo de X, ¿no? Pero bueno, no Zoom, sé. Zoom se llamaba, creo. Sí, ¿Eh? traía una X, Zoom, creo que era su nombre Zoom. original. Ajá. Eh. Y bueno, veremos a dónde va todo esto, ¿no? Quizás es algo que Trump y Musk tengan pactado. O quizás sea real, no lo sé, pero si fuera real, ¿por qué le darían ahora un contrato, ¿no? La verdad es que, o sea, todo el dinero que él consiguió ahorrar en el Doge, lo deshizo Trump en la gran y bonita ley. Y además una cosa que le jodió bastante a Elon fue que quitó los subsidios para los coches eléctricos, que eso va a hacer que él venda menos Teslas, ¿no? Que bueno, ahí sí, quizá por ahí sí hay algo que él está enfadado por eso, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, en general él ha beneficiado a la gente que lo financió y algunos de los que él ha nombrado en su gobierno y tal son gente que lo financió directamente, ¿no? De hecho, los secretarios de Energía y de Comercio, se los recomendó Harold Hamm, que es un magnate del petróleo que financió su campaña. Sí, sí, la verdad te estaba escuchando y estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dices porque he escuchado tantas cosas de Donald Trump, que él viene a hacer un trabajo especial por la humanidad, que él viene a luchar contra el sistema, que él viene, y son Contra el cosas Estado profundo, contra el contra Estado el Estado profundo. profundo y todo, que es pacifista, que por eso no hay guerras. Bueno, pues fue y bombardeó Irán, como quiera, ¿verdad? Eh, y la verdad es que no todas las guerras se luchan con fusiles y bombas. La verdad, el caos que está causando a nivel mundial, la mortificación, la penumbra que está causando a nivel mundial con todo lo que está cambiando. Porque mira, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo qué más quisiera que en serio el mundo aprendiera a hacer negocios fuera de Estados Unidos, porque es ya demasiado tiempo que se depende de ese país y que se le permite o se acostumbra, los demás nos tenemos que acostumbrar a que Estados Unidos dicten. Y yo pregunto, o sea, él va e interviene en países y invade y todo, está bien, pero cuando otro país hace algo no está bien, que todo se basa en su agenda, en sus intereses. Y para mí no ha habido mayor situación, mayor presidente, pero bien estadounidense, bien americano que Donald Trump,
porque lo único que le interesa, si acaso, es allá. Ahorita, para mí el tema de los aranceles es un insulto porque lo que se está intentando, Tomás, es que los problemas financieros que los tiene, porque Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. O sea, es un hecho, eso está establecido. Debe 33 trillones de dólares y es el país más endeudado del mundo. Se acabó. Es que es el más rico. ¿Cómo puede ser el más rico y el más endeudado? O sea, es muy relativo eso, ¿no? No genera ni cerca de lo que necesita cada año, por eso tiene que endeudar más, porque es como alguien que gana 100 y necesita 300 y entonces necesita endeudar 200 cada año, por decir algo, euros, 200.000 euros, por decir algo, que gane 100.000 euros, pero gasta 300.000 euros, entonces necesita endeudar nuevos 200.000 euros porque no le alcanza y no le va a alcanzar. Y esto de los aranceles es muy sencillo, es que el resto del mundo lo pague. O sea, que el resto del mundo pague por decenas de años que Estados Unidos se ha endeudado sin control, porque así han generado el sueño americano, con deuda, ¿no? Porque Estados Unidos no es un país que tenga la mejor industria, ni la industria más innovadora, y tiene muchos años que nada de eso, ¿eh? Por eso ahorita dicen, ¿cómo piensa él regresar toda esta producción a Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene decenas de años que ya no produce cosas, que compra cosas? ¿Y cómo las compra? Con deuda. ¿Y por qué la deuda? No, Porque, sí, o porque, sea, ay, aunque eso no va a hacer que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, ¿no? Porque, o sea, imagínate que tú eres un millonario de estos que tiene fábricas en China y todo el rollo. Vale. Imagínate que tú sacas tus fábricas de China, las vuelves a Estados Unidos, o sea. ¿Quién te dice que, o sea, quién te asegura que dentro de 3 años, o 4 años, en el 2029, no va a haber en la Casa Blanca un presidente demócrata que deshaga todo lo que ha hecho Trump? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volver de nuevo a China, pagar otro traslado o quedarte en Estados Unidos, donde estás en desventaja respecto a tus competidores? O sea, los aranceles funcionarían, o sea, si Estados Unidos fuera un país como, yo qué sé, China, Rusia, Corea del Norte, así, donde un país que no estuviera vulnerable a los ciclos electorales, donde el que está al timón está siempre al timón dentro de 4, 8, 12 o 20 años, ¿no? Como Rusia hace 25 años que tiene a Putin, China hace 75 que tiene al Partido Comunista y así, ¿no? O sea, entonces sí, pero, o sea, no, los aranceles, pues es lo que tú dices, ¿no? O sea, es un intento de sacar dinero de donde no lo hay. Que bueno, o del sea, exterior de Estados Unidos. Es que del exterior. Pero, o sea, si él realmente quisiera aliviar la deuda y tal, o sea, pues no, no tendría que haber bajado los impuestos a los ricos como ha hecho. O sea, eso sumado al aumento de gasto en defensa, ¿no? Creo, sí, te lo he dicho antes, creo que son 3 trillones o algo así que va a subir la deuda, ¿no? Y bueno, que dentro de 4 años haya un demócrata en la Casa Blanca no es algo que esté fuera de lo posible, porque muchos de sus seguidores em, ya se están girando contra él. El primer motivo
porque no publicó unos documentos que dijo que iba a publicar sobre este señor que no lo podemos nombrar, que se murió en la cárcel y todo el rollo. Y el segundo motivo, porque no ha cumplido sus promesas, o sea, dijo que no se iba a meter en guerras y todo el rollo y bombardeó Irán. Dijo que iba a terminar la guerra con Ucrania y no solo la guerra no ha terminado, que bueno, ahí podrías decir, oye, pues si Putin y Zelensky no se ponen de acuerdo, no es su culpa. Pero es que ha dicho que seguirá mandando armas a Ucrania, ¿no? Claro, entonces la guerra pues va a continuar y, y se hará interminable, ¿no? Además de cuando a empiecen a tener efecto los recortes sociales, ¿no? Porque los que lo votaron fueron la mayoría gente de clase media y clase trabajadora, ¿no? Y el sector más clase media baja, más bien, ¿no? La clase media alta y la mayoría de parece que en los últimos años ha habido una inversión con el Partido Demócrata y Republicano, ¿no? Tradicionalmente el Partido Demócrata era el partido de la clase trabajadora y tal, y el Partido Republicano era pues más el partido de los empresarios y de la burguesía y todo este rollo, ¿no? Parece que en los últimos años ha habido al abandonar el Partido Demócrata, pues estos que al dejar de proteger a los trabajadores en cierta medida, como hizo, por ejemplo, este Franklin Delano Roosevelt, que fue el que creó la seguridad social, o Lyndon Johnson, que fue el que creó el Medicaid y las estampas para comida y todo esto, ¿no? Al haber abandonado esos valores, los demócratas, ¿no? Y fijarse más en temas sociales que pues no benefician o no interesan a la mayoría de la población, ¿no? Porque vale, el matrimonio gay, ok. Si le preguntas a cualquier persona de la calle, pues te dirá, bueno, sí, está bien que puedan casarse y tal, te dirán la mayoría. Pero una vez eso está aprobado y todo, pues o sea, a la gente qué más le da, a la gente lo que le preocupa es cómo pagar su casa, cómo llegar a fin de mes y todo ese rollo. Entonces, la gente, pues este hombre que parecía conectar un poco con la mayoría de los americanos, pues lo han votado a él, ¿no? Porque cosas como el, el matrimonio gay y tal, ¿no? Pues un sector de la clase baja incluso está en contra, ¿no? O sea, las clases más bajas socialmente tienden a ser bastante conservadoras, ¿no? Y bueno, o sea, gente
gente como pues los candidatos republicanos que hubo antes de Trump, ¿no? Gente como Mitt Romney o John McCain, pues eran simplemente los típicos políticos, ¿no? Que están aislados en la burbuja política y todo este rollo, ¿no? Trump, pues también es un niño rico, pero que parece, pues claro, si agarras todos los políticos que hay en Washington y tal, o sea, es difícil encontrar a uno que no sea millonario, ¿no? O sea, quizá habrá alguno que hace poco que ha empezado su carrera y aún no ha llegado al $1.000.000, ¿no? Pero la mayoría son multimillonarios. Entonces, las clases más bajas han dejado de votar al Partido Demócrata, han pasado a votar al Partido Republicano, pero ahora, si este va a incumplir sus promesas y la economía sigue yendo de mal en peor, pues entonces no es imposible porque ahora Elon Musk dice que va a crear otro partido. Que naturalmente yo no creo que vale. Él mismo no puede ser presidente porque nació en Sudáfrica, pero puede pagar a otro para que sea candidato. Entonces, él no va a ganar, su candidato no va a ganar, pero imagínate que en las elecciones de 2028 hay, por ejemplo, Partido Demócrata saca el 48% de los votos, el Partido Republicano el 45% y Elon Musk, el Partido por América, saca el 7%. Pues solo por Elon Musk, claro, si no hubiera estado Elon Musk, habría sido 52% para los republicanos, 48% para los demócratas. Habría ganado el candidato republicano que para 2028 se dice que será o uno de los hijos de Trump o J.D. Vance. Pero con el Partido por América, o sea, podría bien jugar a favor de los demócratas, ¿no? Sí, sí, sí escuché este partido de Elon Musk y, y sí, las reglas son muy claras, son más o menos igual a nivel mundial que para ser presidente o primer ministro de un país necesita ser ciudadano de nacimiento, ¿verdad? Eh, Digo, estaba la controversia con Obama, se dice que nació en Hawái, pero hay quien dice que hay una teoría de conspiración Y que nació en Kenia, ¿verdad? que eso Eh, no es en todos los países, ¿no? Pero, o sea, con McCain también había esa controversia porque él nació en Panamá, que entonces era parte de Estados Unidos, ¿no? Que algunos que querían como ser muy mirados, ¿no? Decían, ah, no, tampoco. Pero bueno, hay países que da igual si no has nacido ahí. Pues, pero bueno, otra cosa, ¿no? Eh, También es, pues, no sé, la deriva autoritaria y la corrupción que tiene todo este régimen, ¿no? O sea, contra Biden siempre le sacaban el tema de su hijo y tal, de cómo su hijo
había trabajado para una empresa en Ucrania y todo el rollo. Y sí, yo creo que sí, que había algo que él había usado el nombre de la influencia de su padre para sacar dinero ahí y tal, pero o sea, comparado con la corrupción de Trump, de hecho, si te vas a una inteligencia artificial, ¿no? O sea, y le preguntas quién es el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos. Pues te sale Andrew Jackson, es uno que te sale, y luego te sale Donald Trump, ¿no? O sea, cuando dejó de mandar en el 2021, él envió a su yerno, al Jared Kushner, a cobrarse todos los favores. Al Jared Kushner le dieron en Arabia Saudita un contrato de 2.000 millones de dólares, y luego se fue a Albania y le dieron también más contratos a cambio de favores políticos que la administración Trump hizo a los albaneses, ¿no? Y bueno, pero que eso ya viene de la época que él era empresario, ¿no? Que, o sea, él continuamente estaba en los tribunales por una cosa u otra, ¿no? Desde 1973, que tuvo su primer juicio, hasta antes bueno, hasta ahora mismo, ¿no? O sea, pero bueno, creo que una organización lo investigó y tal, y encontraron no sé cuántos miles de conflictos de interés, ¿no? Y de cómo se da contratos a sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si él va a visitar un país o un lugar y tal, él solo duerme en hoteles Trump, ¿no? O sea, claro, pero no es él mismo el que duerme ahí, o sea, todos sus guardaespaldas, todo su personal y todo el rollo, ¿no? O sea, todos y eso pues son millones de dólares al cabo de 4 años, ¿no? Igual que como todos los que obtenían contratos y favores del presidente, todos dormían en el hotel Trump, ahí de Washington. ¿Y qué me dices de la criptomoneda, no? O sea, si tú compras una criptomoneda, te vas a poder reunir con el presidente. Y bueno, se dice que la criptomoneda de Melania, que Melania también sacó criptomoneda, estaba relacionado con el timo de la criptomoneda de Milei, que detrás de esa criptomoneda estaba la misma gente, y que era básicamente ¿cómo se llama eso? En español, un blow and dump scam, o sea, o sea, le haces mucha propaganda para que eso suba de precio, y cuando el precio está muy alto, vendes todo de golpe, ¿no? O sea, tú has comprado al principio, ¿no? Tú lo vendes cuando está muy alto, entonces el precio baja en picado, y todos los demás que compraron, pues pierden,
pierden su dinero, ¿no? Básicamente es lo que pasó con la criptomoneda de Melania, de Melania, ¿no? Y bueno, y otras cosas, como por ejemplo, intentar que el presidente, que el embajador esté en el Reino Unido, como eh, que quería que presionara al gobierno británico para que el Open de Golf del Reino Unido se celebrara en en un club de golf de Trump, ¿no? Y bueno, incluso... y hablando de Melania, Melania, o sea, él le dio un contrato a Jeff Bezos con su compañía Blue Dragon, le dio un contrato de 2000 y pico millones. Y pocos días después, Melania obtuvo un contrato de Amazon de 40 millones de dólares, ¿no? O sea, bueno, es todo bastante, o sea, si cualquier otro presidente hubiera hecho eso, pues lo hubieran criticado mucho más, pero con Trump ya se ha vuelto tan normal que pues la gente ya pasa del tema, ¿no? Que bueno, de hecho él lo dijo en su primera campaña. Yo podría salir a la calle, matar a una persona en público y la gente todavía me apoyaría. Que bueno, esos son lo que dices tú, los trumpetardos estos que dicen que él es un enviado de Dios, que él, que Jesucristo lo apoya, que, o sea, era algo, es algo demencial, ¿no? O sea, se pasaron los 4 años de Biden diciendo que no, que Trump todavía era presidente en secreto, que Biden era un clon, ¿no? Que a Biden, a Nancy Pelosi, no sé, a varios presentadores de televisión, al Papa y a no sé cuántos más, los habían arrestado a todos, los habían llevado a Guantánamo, ahí los habían ejecutado, luego habían hecho unos clones, a esos clones los pusieron en lugar del... y que todo esto lo movía Trump desde... Había gente que realmente creía eso, o sea, es... y ahora que Trump está incumpliendo las promesas, pues bueno, yo leí en unos posts de esta gente que no, que todo esto es un trama más, es un plan a un plazo más largo de Trump para luego sacarlo todo de golpe y no sé qué, porque esto es una estrategia militar y hay un rollo, no, no sé qué rollo metían ahí, que, o sea, no, brother, es una locura. Hay sectores del trumpismo que parecen una secta, de verdad. Pero bueno, ahora parece que, o sea, a algunos ya se les empieza a encender la lucecita y han sacado posts quemando las gorras de maga y cosas así, ¿no? Pero bueno, habrá gente que los seguirá apoyando pase lo que pase, ¿no? Así es. Bueno, Tomás, pues yo creo que este tema da para mucho. Podemos estar aquí horas hablando de Trump y sus ¿Cuánto historias. rato llevamos? Ah, Vamos, llevamos 45 minutos, sí, ¿no? vamos cerca de 50, 45 minutos. No sé si tengas algo más que quieras agregar o algún otro tema que quieras tratar de este de geopolítica, pero se me hace muy interesante así como estamos. Tocaste muchos temas. Pues bueno, no sé si a no ser que haya algo más en concreto que quieras preguntar.
Pues ahora mismo no, pero podemos hacer más Sí, adelante claro. otros programas y ya veremos. Muchísimas gracias, Tomás. Quiero aclarar que Tomás va 8 horas adelante que yo, entonces te quiero públicamente agradecer, Tomás. Sé que es muy noche para ti y por eso también no quisiera alargarnos mucho. Ya sé que ya es la madrugada ya en Países Bajos, en Holanda. Muy interesante, este tema da para mucho. Sí, yo he escuchado esta versión que Donald Trump viene a luchar, que Donald Trump, yo no lo veo. Digo, entonces, lo que he contestado yo ante esas. Además de eso de que Trump es un cristiano, o sea, eso es ridículo. Si él es lo más alejado de un cristiano, ese no ha pisado, o sea, antes de ser presidente no pisaba una iglesia ni por casualidad. De hecho, él llevaba una vida bastante disoluta de orgías, borracheras, fiestas y demás, ¿no? Sí, me cuesta. Créeme lo que ha sido un tema no a la ligera porque me lo ha dicho gente muy cercana a mí, me lo ha dicho que hay un trasfondo que no entendemos. Y, bueno, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. No, no, he llegado a la conclusión que hay cosas que no nos corresponde a veces entender. Y bueno, yo te agradezco mucho, la verdad, toda la información es muy completa y no sé si hay algo más que quieras mencionar. Ya. No, pues en otra ocasión, pues podemos hablar de estos documentos que él no quiso publicar, que bueno, ahí hay un trasfondo, o sea, mucha gente lo mira solo de manera superficial, pero en realidad detrás de eso hay un trasfondo de espionaje y todo este rollo. Sí, hay varios trasfondos. Sí, sí, sé a qué te refieres. Hay varios trasfondos. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, y por este esfuerzo que tú vas tan adelante en el horario y nos vemos tan tarde para ti. Y muchísimas gracias a todos que nos estuvieron escuchando hoy. Que tengan un excelente día. Nos despedimos. Gracias, Tomás. Chao, Chao. buenas noches. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.